Magnífico. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a otra velada en Valija de Apócrifos. Hoy en esta gris y lluviosa y triste noche bogotana, y creo que en toda la geografía del territorio nacional, para compartir una especial charla con un invitado que estoy seguro ha despertado la atención de varios, y quizá varios que no han tenido la oportunidad de escucharlo directamente en un espacio fraterno. Don Rodrigo Londoño, gracias por compartir con nosotros esta noche sus ideas, sus opiniones. Sea usted bienvenido a Valija de Apócrifos, un espacio que desarrollé desde hace 2 años para darle cabida a todos y a todos los temas, indiferentemente de sus posiciones. Yo sigo manteniendo la mía, pero trato de que Valija de Apócrifos sea un espacio para todos, donde se pueda escuchar y dialogar y crear relaciones, amistades o apasionarse un poquito más de una manera culta. Así que bienvenido a este espacio y me da mucho gusto volver a verlo. Para quienes no saben, nosotros nos conocimos hace algo más de 2 años en una cena que organicé aquí en este hotel para darle comienzo a una expedición histórica, me atrevería a decir yo, a Marquetalia, junto con un grupo de viajeros extremos de todo el mundo, y no solamente de la mano con miembros de las extintas FARC, tanto sus cabezas visibles como también los rangos medios y bajos en destino, ahí en el ETCR del Oso, en Caitania, de la mano con 2 batallones del ejército, la ARN, la Policía Nacional, las instituciones locales, el alcalde de Planadas, el cacique del resguardo NASA y su grupo de baile, en fin, una experiencia maravillosa y un espacio para conocernos y compartir y desarrollar amistades y escuchar lo que hasta ese entonces por lo menos yo no había escuchado. Así que, Rodrigo, bienvenido acá en Valija de Apócrifos. Su micrófono, por favor, lo puede habilitar. ¿Comentarios? Muy buenas noches. Rodrigo, buenas noches, lo escuchamos, por favor. Buenas noches a todos los que están aquí conectados. Pues no, emocionado porque realmente pues había recibido su invitación de que tenía un programa virtual y que quería que conversáramos, pero no tenía la dimensión del prestigio que ya tiene, según veo, y la calidad pues de quienes se conectan aquí. Y bueno, le reitero, muchas gracias. Le doy las buenas noches nuevamente a todos los que están conectados. Bueno, realmente sí, nos conocimos hace un poco más de 2 años en el marco de lo que usted ya referenciaba, y para mí pues fue un impacto muy grande de que personajes como su merced y quienes lo acompañaban se interesaran por ir a la cuna donde se originó ese proyecto que fue el que nos vinculó a nosotros a la lucha armada, que fue Marquetalia. Allí pues es donde prácticamente
se sientan las semillas de lo que Colombia conocimos como las FARC-EP, proyecto político militar al cual pues yo me vinculé cuando tenía 17 años y hasta los 57 años que firmé el acuerdo de paz entre las desaparecidas FARC-EP y el Estado colombiano. Estoy aquí a su disposición a ver qué Comencemos las con inquietudes. una anécdota, usted por favor me corrige. Yo he estado en Marquetalia y usted todavía no ha ido, ¿correcto? Exactamente, yo todavía no he podido ir allá. Yo creo que, y eso no se me había ni ¿Pero qué? ocurrido cuando ¿Y hicimos no? el viaje. Y no. A ver, por favor. Cuando organizamos ese viaje y yo trataba de explicarle a todo ese grupo de extranjeros lo que implicaba y lo que representaba llegar hasta Marquetalia y de la mano con todos los grupos, personas, instituciones que nos acompañaron, me había enterado yo que usted no había llegado allá, ¿no? Y eso fue par meses después de que Iván Márquez, Santrich, habían decidido tomarse la segunda Marquetalia y demás. Usted no había llegado allá y nosotros nos íbamos de paseo. Y estos gringos me preguntaban, pero ¿cómo puede ser él el jefe máximo de las FARC y no conocer Marquetalia y nosotros sí? ¿No? Eso es una anécdota que me pareció bastante particular. Pero digo, ¿por qué no comienza comentándonos sobre sus orígenes, su familia, cómo se crió, en qué ambiente, cómo lo trató a usted la violencia que marcó la historia de Colombia hace todos esos años hasta vincularse con las FARC? Bueno, yo soy originario, nacido en La Tebaida, Quindío, un hermoso pueblo del Quindío, además como todo el Quindío, como todo el eje cafetero. Mis padres de origen campesino, cuando yo nazco ya vivían ahí en el pueblo, tenían un pequeño negocio, pero su origen netamente campesino. Todos contaban la historia de la violencia. Mi mamá había tenido un marido antes, enviudó, el primer marido se lo asesinaron al frente de la casa por liberal. Mi papá también en una época le tocó irse del Quindío, de esa zona, para los llanos orientales, hubo también la posibilidad de que lo asesinaran. Y una serie pues de familiares, de hermanos, de primos de mi mamá y de mi papá que fueron asesinados ahí en esa época de la violencia. Esas historias pues, eran las que uno de niño escuchaba. Éramos pobres, pero realmente nunca nos faltó decir que nos faltó un plato de comida, siempre lo tuvimos, pero pues vivíamos con las limitaciones de una familia humilde. Estudié ahí en la Tebaida, en la escuela Antonio Nariño, y pues esa relación con los demás niños me impactó mucho porque pues ahí veía yo las desigualdades sociales tan profundas que había. A ver, tengo que decir que mi papá cuando yo tengo ya uso de razón me doy cuenta que es comunista dogmático, sectario, y mi mamá profundamente religiosa. En política nunca hablaba. Mi papá lo escuchaba hablar mucho y además en la época de los años, yo nací en el año 59, o sea que ya de 5 años, 6 años, pues estaba en lo duro, en su fervor, la Revolución Cubana. Mi papá era un admirador de la Revolución Cubana, tenía un viejo Radio Philips, ahí él tenía una tiendita donde vendía barrotes y vendía tragos, y vendía ahí de todas las cosas en una tienda de pueblo. Y todas las noches sintonizaba tipo 7, 8 de la noche Radio Habana, y ahí alrededor de él se juntaban una serie de compañeros de él a escuchar los discursos beligerantes de aquella época de Fidel Castro.
uno escuchaba todo eso y pues de todas maneras lo incidía uno. Yo recuerdo que la escuela quedaba a una cuadra de mi casa y por ahí cuando los muchachos salían de clase pasaban en montones por el frente y había momentos en que no sé por qué yo, de muy niño, yo creo que fue ahí como de 5 años, me paraba en un taburete y me ponía a replicar párrafos enteros de los discursos que escuchaba de Fidel Castro en las noches ahí en mi casa. Digo, como todo ese ambiente, ¿no? Es lo que pues uno recuerda que lo va como condicionando a pensar, como ya como a uno fue pensando, cuando ya uno se va como formando, las aspiraciones de aquella época, de unos 17 años, de todas maneras uno joven con, con espíritu aventurero y un poco viendo lo que sucedía en el entorno de la gente que desaparecía, de la gente que asesinaban también en esa época por razones políticas, pues todo eso me va llevando a mí también a abrazar la ideología comunista. Yo era militar de 13 años a la Juventud Comunista. Hay que decir que ahí nos dieron una formación ética. Yo recuerdo que a uno le decían, para militar, para ser de la Juventud Comunista, uno tenía que ser el mejor en todo, el mejor estudiante, el mejor hijo, el hombre ejemplar en todo sentido como persona, como ciudadano en medio de la sociedad. Y todos esos valores, pues uno los fue adquiriendo en esa época, pues bastante joven. Yo decía ya de 13 años comencé a militar en la Juventud Comunista. En esa época se da lo de un hecho que nos impacta bastante, es el golpe de Estado en Chile en 1973. Recuerdo que nosotros pues cantábamos las canciones de solidaridad con Chile, pero todas en el fondo, en el interior de uno pues eso lo impactaba, ¿no? Lo que allí sucedía en ese proyecto democrático que trataron de vivir los chilenos y que desafortunadamente se frustró con consecuencias tan graves. Y así teníamos familiares tenía un familiar que era talabartero, le decían, era carpintero, se llamaban Miguel Tablas. Lo referencio porque, pues hablando de la gente que lo impactó, éramos niños y nos íbamos todos a la carpintería a él a escucharle historias y a montar obras de teatro. Él montaba obras de teatro con nosotros. Él fue uno de los que le tocó irse del pueblo, le tocó echarse a perder del pueblo, se fue para Urabá y recuerdo que de niños todos teníamos, de jóvenes, ese sueño de irnos para Urabá, para donde Miguel Tablas. Traigo esto a colación porque ahora que regreso a la Tebaida, voy a lo que en la Escuela Antonio Nariño ya es la Casa Cultural y encuentro que la biblioteca que hay allí lleva el nombre de Miguel Tablas, de Miguel Londoño Echeverri. Eso para mí pues me impactó, ¿no? Porque es decir, un hombre que dejó una huella en el pueblo. Fueron de la gente que lo incidió en uno y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿usted por qué tomó la decisión? Son un montón de factores, ¿no? Un montón de factores, incluido el factor juvenil también, 17 años, y el sueño de ver cómo uno ayudaba a transformar el mundo, a cambiar esas cosas que lo incomodaban a uno, la desigualdad. Yo ya decía, en mi casa nunca aguanté hambre, pero yo sí fui a las casas de otros compañeros de la escuela a ayudar a hacer tareas y encontraba uno que no tenían para almorzar y se daba cuenta de muchos que iban sin desayuno a la escuela y uno veía que había otros que sí eran una situación más privilegiada. Y ese estado de cosas uno decía que no debía ser justo. Y pues bueno, es lo que uno va entendiendo cuál es la causa de eso y que se puede luchar por cambiarla. Y es esa serie de cosas y circunstancias que me llevan a tomar la decisión que tomé. Rodrigo, Estoy para echando ese mucha... entonces, cuando usted se vincula al movimiento guerrillero armado a la revolución, si hago las cuentas bien, ¿no? Si me dice que es después del golpe de Estado en Chile, pues para ese entonces ya existía el ELN y el M-19 en Colombia. ¿Cómo decidió a qué filas unirse? Bueno, porque éramos
A ver, la admiración nuestra era las FARC. Mi papá era el admirador de las FARC. En mi casa habían dos libritos. Perdón, un momentico. Perdón, un momentico, quedó desconectado su micrófono. Si puede habilitarlo nuevamente, por favor. Eso, qué pena. Entonces había dos libros. En mi casa había varias literatura revolucionaria, comunista. Mi papá me ponía a leerle la Voz Proletaria, llamaba en esa época el periódico del Partido Comunista. Claro, la voz que Y había repartían en las calles. los libros de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, Cuadernos de Campaña y Diario de Marquetalia. Esos dos libritos los había leído. Toda la admiración de uno se centraba hacia allá, y realmente yo no referenciaba mucho lo del M-19 ni el LN. Yo me voy en 1976, salgo de Armenia, Quindío, un 3 de abril de 1976, rumbo a Bogotá, en camino a las filas de las FARC. ¿Cómo fue ese primer impacto llegando de una vida urbana, campesina, a ponerse el uniforme y cambiar ese primer impacto en el cambio de vida? Bueno, a ver, a ver, como para hacer una diferencia de situaciones que uno vivió allá también, yo no iba como con el sueño de las armas, de la guerra, incluso no era que conociera mucho de eso. Lo digo porque me encontré con otro compañero allá que estaba decepcionado. Entonces yo llego a las FARC en esa época en El Pato, era una guerrilla pequeña. Tan pequeña era que cuando eso no se podía uno poner nombres repetidos. Había que, los seudónimos, ¿no? Tenían que ser seudónimos para pues cubrir la familia como una medida de seguridad. Y no permitían que se repetían los nombres. Por eso estuve, bueno, por eso en algún momento hablé de Timochenko, pero Timochenko no fue mi nombre realmente al interior de la guerrilla. Pero algo tiene que ver esa historia. Entonces, bueno, lo que quería decir es una guerrilla pequeña es decir, que uno se pone, si uno juega con la idea de encontrar un ejército y con armamento y tal, no, era una guerrilla muy mal armada en ese momento. Podríamos decir yo que de cada 10 hombres había una o dos armas largas. Habían armas de por allá de la Primera Guerra Mundial, como el fusil, unas Mauser. Se me fue el nombre. De esos sí, de esos tipos de fusiles, y, pistolas, revólveres, carabinas, es lo que más se veía. Yo duré como 2 años que el arma mío era un machete amarrado a la cintura, era el arma que yo portaba. Pero entonces yo de qué me enamoro, yo me enamoro del colectivo. Yo encuentro un colectivo que en medio de todas estas dificultades, en esa época habían muchas más dificultades, en todo sentido, de tipo logístico, pero entonces a mí lo que me enamoró era cómo era ese colectivo, la forma en que se trataban las cosas, la forma como se convivía. Había los problemas que tiene cualquier colectivo humano, pero la forma en que se resolvía a través de la crítica, la autocrítica, el señalamiento de las fallas y el compromiso en los momentos en que uno caía en alguna falla, de superarse, de salir adelante. A mí eso fue lo que siempre me enamoró de la FARC, esos valores que cultivaba, que incluso mi gran preocupación en toda esta etapa es que al vincularnos ya, al reincorporarnos a la vida civil, a la sociedad, esos valores pues comienzan a ser también atacados por una sociedad que tiene unos valores completamente distintos del individualismo y del egoísmo, y de que lo importante es salir uno adelante independientemente que los otros no. Entonces, eso pues fue así lo que a mí me enamoró en esa época de la guerrilla, no con las armas, ni el sueño no era portar X o Y arma, sino pues el sueño de uno era cómo hacer avanzar ese proyecto, que era un proyecto político
pues respaldado en las armas. Durante esos 40 años, acá sí cabe el chisme para entrar en anécdotas, tuvo oportunidad de regresar a casa, saludar a la familia, a sus padres. Cuando yo me fui, yo siempre digo, cuando me preguntan del tema, de cuando tomé la decisión de irme, a mí me dieron una charla, pues ahora ya entiendo que era, pues, que era un guerrillero. La charla que no fue para que no me fuera, mostrándome lo difícil y complejo que era esa vida, para que yo tomara la decisión de no irme. Y una de las cosas que me han dicho, usted no va a volver a tener contacto con la familia. Pues cuando uno llega allá se da cuenta que no es tan cierto. Claro, hay limitaciones muy grandes, pero de que sí hay la posibilidad de algún día. Y bueno, como a los 4 años tuve la posibilidad de regresar a la Tebaida, visitar furtivamente, pues ya a uno le daba temor, visitar furtivamente a mi mamá, a mi papá, a algunos familiares ahí cercanos y pues salir rápidamente otra vez. Fue la única vez en los 40 años, fue como cuando tenía 3 años y medio, 4 años de estar en las FARC. ¿Y cómo fue el reencuentro con la familia después de 40 años? Ahora Con hace los que quedan 5, vivos. después de firmar los acuerdos, regresó ahí a la tierrita y seguramente tuvo oportunidad de verse con caras conocidas. ¿Cómo se siente eso? Sí, claro. No es una... Primero, yo creo que aquí escuché algunos que son del eje cafetero y el primer impacto duro fue llegar a Tebaida y ver un pueblo completamente distinto al que uno dejó, como un pueblo que lo acabó el terremoto. Entonces, incluso la casa donde uno nació, el sueño de ir allá y ver ya una cosa completamente distinta, el impacto es muy grande. Pero encontrar los amigos, los conocidos, pues una profunda emoción y pues algo que, la admiración, ¿no? La admiración que, bueno, que tenemos un familiar que es importante, que tal, pues a mí las cosas me abruman, yo no me siento un hombre extraordinario, yo siento que pues soy un hombre que fui fruto de las circunstancias, la vida misma me llevó a lo que me llevó y pues hice lo que yo consideré que de mi conciencia debía y tenía que hacer. Pero bueno, esa es una emoción muy grande y una hermana, sí me queda una hermana bastante más mayor que yo, como me lleva más de 15 años, logré pues reencontrarme con ella, sus familiares, ya ver un poco de los que uno dejó eran niños, ya son hombres, también ya hombres y mujeres ya maduros y maduras, y bueno, con carreras, que uno es médico, que el otro es veterinario, que el otro es abogado y el otro es comerciante. Bueno, todo eso, pues como, es un montón de cosas que le dieron en la cabeza, también porque encuentra uno de los compañeros de estudio, pero que uno ya no lo recuerda. Realmente hay Pero una usted historia sí lo simpática ahí recordaba. porque, pues claro, a mí todo el mundo me conoce, pero Eh, entonces en las primeras veces que fui a la Tebaida hay una emisora, y entonces de la emisora también conocido mío, y estudiamos juntos, y entonces me invitó a la emisora. Bueno, se recuerdo el cuento que yo estaba por ahí, recuerdo que fue una señora y me saludó y me dijo, ¿y usted no se acuerda de mí? Y no, yo no me acuerdo, y se puso brava, molesta porque no me acordaba. Y yo, no, es que soy Julana, acuérdate que estudiamos primero bachillerato, y no, hubiera comenzado por ahí. Pero sí. es que ya estamos viejos, ya estamos arrugados, ya estamos cambiados. Es muy difícil uno, pues, distinguir, porque además, ¿cuál es la diferencia? Que yo duro 40 años aislado de la gente. Y Claro. una cosa es que ha estado en contacto y sabe que nació un hijo, una hija en el matrimonio en Julano, que se murió Prensejo, que se murió Sultaneja, que Julano se quebró, que el otro se graduó. Pues está usted al tanto, pero es que fueron 40 años que yo no sabía absolutamente nada de nadie. Entonces llegar ahí y es bonito, es a veces duele, a veces es doloroso recordar lo que uno vivió de joven, recordar esas calles que recorría uno cuando era adolescente, pero, pero bueno, Pero esa es la vida, ¿sí? Eso es.
me imagino que no solamente fueron abrazos y cariños, sino también le habrán llegado madrazos. ¿O no En la hubo de Tebaida, eso ahí en la tierrita? en la Tebaida no. Eso se dio en medio de la campaña electoral. Ujú. Recuerden que en la pasada campaña electoral yo fui candidato a la presidencia. Correcto. Esa fue una decisión del partido, yo no estuve a favor, yo estuve en contra de ella. Yo considero, porque primero no me considero tener yo todas las condiciones que requiere para ser uno candidato. Pero además yo lo consideraba que, porque además lo dije, en la 10ª conferencia, que es la conferencia que toma la decisión de acoger los acuerdos, la conferencia es un evento democrático, en esa conferencia yo dije que no debíamos tener candidato a la presidencia porque íbamos a polarizar y lo que más, y era lo que menos convenía, que necesitamos era buscar un candidato de transición, que Colombia tiene que tener una etapa de transición de la guerra hacia la reconciliación, y que todavía pues falta mucho camino para conseguir la paz completa. Pero bueno, influenciados eh, por Iván Márquez en su momento, pues la dirección toma la decisión de que yo sea candidato y bueno, yo siempre fui un subordinado y lo acepté. Y claro, esa campaña pues permitió que los sectores que no quieren, que están en contra de todo este proceso, pues lo aprovecharan. Y entonces estuvieron todo el tiempo en Armenia, pues en Armenia me echaron huevos, me echaron agua, insultos, y la mayoría, ¿quiénes eran? Que si ahí lo supimos, la mayoría eran muchachos contratados de los barrios, gente por ahí de la calle o muchachos del bajo mundo, y lo mismo sucedió en el Valle. Pero en la Tebaida, realmente en la Tebaida nunca pasó eso. En la Tebaida nunca pasó. Y después la práctica como criterio, la verdad, muestra de que fue ese momento, esa coyuntura, porque en todo este tiempo yo vivo ahí al pie de Circasia, Quindío, en un conjunto residencial campestre, y yo mantengo andando por los pueblos, Montenegro, Circasia, la misma Armenia, Tebaida, ando de día, ando de noche, y jamás ha llegado nadie a insultarme, incluso abiertamente. Y a mí sí, claro, en ciertas regiones hay gente que dice sus cosas, pero yo creo que más bien, vea, pues se trata de contar anécdotas. Estuve en Medellín para el 21N, en el 19, la gran movilización nacional que se dio. Ujú. Me ha convocado la Comisión de la Verdad a una audiencia y entonces como se daba esa movilización la suspendieron y yo quedé en el hotel ahí manicruzado. Y dije, no, yo voy a marchar. Y estoy en la ciudad del uribismo, según dicen, pero me voy a marchar y me metí en la marcha, recorrí 7 horas caminamos y creo que no hubo cuadra donde alguien no se me acercara a pedirme una foto y a decirme gracias por lo que hizo. E incluso hay 2 o 3. Ya ahora se me ha olvidado un poco, pero hay como 2 o 3 casos de muchachos que me acercaron y me dijeron, ¿se puede una foto con usted? Y claro, entonces me decían palabras más, palabras menos, el uno de una manera, otro de otra, me decían, yo no vengo a decirle como los demás que lo queremos, porque no lo quieren. La FARC hizo mucho daño a mi familia, pero lo que usted hizo era lo que había que hacer y quiero la foto. Situaciones de ese calado se me ha presentado y se me viene presentando a diario. No sé. Permítame una pregunta un poco a la yugular, comparando procesos. En el 90, el M-19 firma sus acuerdos, se vincula a un proceso de paz, se presenta para la constituyente y saca, si no estoy mal, algo así como el 30% de la votación. ¿Eh? Las FARC, el Partido Comunes, en la más reciente votación para Congreso, Senado, sacó 30.000 votos. ¿Cómo se explica esa diferencia? ¿Qué reflexión se permite hacer al respecto? No, bien interesante su pregunta porque permite hacer esa reflexión. Y yo le llevaría más atrás, en el proceso de Belisario de Betancur. En ese proceso de Belisario de Betancur surge la Unión Patriótica
como el partido político que iba a salir del acuerdo que se estaba realizando con Belisario Betancur, y vienen unas elecciones donde prácticamente no hubo campaña electoral. Y todo el mundo quedó impresionado con los votos que sacaron. La cantidad de alcaldes elegidos por la Unión Patriótica de casi todo el sur del país, lo que llamaban los territorios nacionales, y en buena parte del MEA, en la región de Urabá, en la región de Arauca, la cantidad de alcaldes, y fruto de ese fervor que tenía la gente de saber que estaban las FARC en ese proceso y estaban tras ese partido político. No eran el partido político porque todavía el acuerdo no se ha desarrollado bien, pero la gente lo relacionaba con eso. Entonces, es otro punto de referencia. Y llegar ahora, las circunstancias que yo digo, pues hombre, fruto de la degradación de la guerra, que desafortunadamente fue lo que se fue dando, especialmente a partir del Plan Patriota y el Plan Colombia, que llevó a un estado, a un grado tal de degradación de la confrontación, que se fue afectando la misma imagen y se fue afectando la misma, a ver, haciendo aquí reflexión en voz alta, la forma y el contenido se fueron desviando de los principios rectores que tenían nuestra lucha. Entonces, incluso yo hoy me sorprendo cuando voy a ciertas regiones a hablar con las víctimas y saber lo que la gente nuestra en nombre de las FARC hizo en esas regiones. Yo digo, no, esas no fueron las FARC a las que yo ingresé. Entonces, por eso yo, afortunadamente logramos el acuerdo. Y yo pues en ese sentido sí me siento orgulloso de decir, la vida me puso en ese camino y tomé la decisión que había que tomar, y la más acertada, que estábamos en mora de haberla tomado. Si nosotros hubiéramos logrado ese proceso más antes, claro, todo no dependía de nosotros, pero sabe que la práctica sí me enseñó que había que poner una cuota, que fue lo que logramos hacer en este proceso con Juan Manuel Santos, que de todas maneras de nuestra parte pusimos demasiada voluntad e hicimos bastantes gestos que incluso llevaron al mismo presidente a no echar para atrás, porque él en su momento, llega un momento del proceso que él ya lo hizo todo. Si había o no había acuerdo, ya no perdía nada, los que íbamos a perder éramos nosotros. Y hicimos el gasto, yo creo que valió la pena hacer ese gasto, no fue fácil para mí, me costó mucho. Internamente se me cuestionó en muchas cosas, se distorsionó las decisiones que tomaban, pero yo me siento tranquilo porque la gran mayoría de la gente que me he encontrado siempre me dicen, camarada, era lo que había que hacer. Colombia es un país sui generis, ¿sí? A la hora de guerras internas y acuerdos de paz, ¿sí? Con la que usted tuvo esa distinción de firmar y negociar, ¿sí? Pues no se puede resolver el conflicto armado que vive nuestra querida y desangrada Colombia, porque en los montes de este país quedan las disidencias que no se vincularon con usted al proceso, quedan quienes se vincularon pero luego recularon, queda el ELN y queda tantos grupos paramilitares, mafiosos que desangran este país. Con su experiencia, ¿cómo se puede lograr una paz? Ahí sí, usando los términos del presidente Santos, justa y duradera, que cobije a todos los actores del conflicto armado en Colombia que siguen echando plomo. La paz completa. ¿Cómo lograr la paz completa? Yo creo que ese ¿Cómo es se el logra esa? interrogante que tenemos todos y a lo que tenemos que trabajarle. En ese sentido yo siento una gran frustración porque en buena medida los acuerdos que nosotros logramos firmar con el Estado colombiano sentaban las bases para que eso se diera. Y se dejaron pasos. Allí hay, ¿cómo llamarlo eso? Pues uno no sabe, de todas maneras, había que preguntarle al presidente Santos por qué le dio tantas largas al ELN. Nosotros en esa etapa
el mismo presidente Santos nos facilitó conversar con ellos y en buena medida estaban entendiendo el proceso que nosotros estamos haciendo y en buena medida había también como la disposición de vincularse, pero el presidente les dio muchas largas, no uno sabe si fue él o algunos asesores, entonces dilató y dilató y dilató ese proceso y no llegó lo suficientemente amarrado para que el nuevo gobierno no pudiera hacer lo que hizo. Entonces, el nuevo gobierno, que no tenía ningún interés en seguir ese proceso, pues bueno, pasó lo que todos sabemos que desafortunadamente pasó. Y lo demás, bueno, la disidencia nuestra, yo primero no acepto el nombre. Yo siempre me he puesto ese nombre de disidencia porque esta decisión del acuerdo fue una decisión democrática, una decisión discutida. Incluso varios compañeros me reconocen a mí, es primer proceso que internamente la gente tiene tanta información, que todo documento que se discutía en La Habana se hacía llegar a las bases guerrilleras y a todos los mandos. La gente iba conociendo casi que en forma directa lo que se iba acordando y las discusiones, incluso los obstáculos que enfrentan en las discusiones en La Habana. O sea, la gente tenía conocimiento de causa cuando se va a la 10ª conferencia y todos levantamos la mano aprobando el acuerdo. Que habían dudas, sí. Que todos expresamos temores, teníamos temores, sí. Pero nadie se opuso. Entonces allí no hubo, nadie disintió del acuerdo. La otra cosa es que hay unos que a partir de ahí, como Gentil, se marginan. Entonces, ¿cómo hay que llamarlas? Argumentando. Yo lo llamo desertores del proceso. Desertores. Son desertores y es en un grupo muy pequeño. Realmente es un grupo muy pequeño y es un grupo que estaba, ya uno puede decirlo, no he dicho, ahí ven los efectos de lo que fue la degradación que se estaba dando al interior de la organización, ya en el desarrollo de la confrontación y la incidencia al interior del narcotráfico, de cómo le estaba cambiando pues, la mentalidad a mucha gente y le estaba convirtiendo ya la militancia en las filas guerrilleras, no como una militancia en función de un proyecto político, sino como una forma de vida. Y entonces se les acaba esa forma de vida y entonces decidieron más bien continuar buscando una argumentación política para justificar su deserción. Eso sí, todo desertor, de donde sea, tiene una justificación y la hacen ahí. Lo que pasa es que, claro, se han ido creciendo a partir de que tampoco se implementaron los acuerdos, especialmente en las zonas cocaleras. Yo tenía, mire, ese proyecto es uno de todo es frustración de lo que no se ha cumplido, ¿no? Pero es que ese lo trabajé yo en La Habana de tiempo completo, le metí mucha fuerza, yo logré que allá afuera, pues claro, con la audiencia del gobierno, como unas 25, 27 líderes de zonas cocaleras, nos reunimos en La Habana 3 días, discutiendo líneas para presentarle a la mesa de cómo sería el plan de sustitución de cultivos. Y a la par, casi cada 15 días, nos conversamos con el enviado de Obama, Bernard Aronson, si no estoy mal, si no me falla el nombre. Y discutíamos sobre todo ese tema, y él me decía, para eso hay plata. Y discutíamos temas de cómo los criterios, que incluso yo decía, a ese plan, además de la institución, paralelamente hay que sumarle un plan cultural, porque es que la coca lleva muchos años. Yo recuerdo haberla conocido, esa cultura, en 1982, y de 82 ahí, ¿cuántas generaciones ya no vienen creciendo? Y eso genera una cultura, una forma de ver la vida. Entonces, usted sustituye los cultivos y arma otros proyectos, pero tiene que cambiar la cultura que ha generado esos cultivos ilícitos en la gente, que es una cultura que tiene que ver incluso con la forma de expresarse, con la música, con el arte y la forma de ver la vida, Es que la forma de vida de un campesino es muy distinta de un campesino común y corriente a un campesino que ya lleva muchos años en eso de los cultivos ilícitos. Y entonces yo a eso le metí bastante y desafortunadamente pues se frustró en buena medida. Está ahí, el plan está ahí, el proyecto está ahí, tenemos que hacerlo realidad, pero eso ha facilitado de que un montón de muchachos y muchachas que podíamos, si se hubiera implementado el acuerdo, tuvieran otro norte, esta gente le está dando un norte, y usted sabe que ese tipo de
de norte, pues tienen un poder de atracción muy grande. Pero precisamente por lo que usted menciona, es que soy un convencido de que el proceso de paz en Colombia completo y duradero es mucho más complejo. O sea, si hacemos el paralelo con El Salvador, Nicaragua, Guatemala, por ejemplo, ese tipo de revoluciones del pueblo, primero diría que tuvieron una acogida mayor a nivel de las bases populares que lo que ha tenido la revolución en Colombia. Pero por otro lado, llegaron a su ocaso de alguna manera de la mano con el colapso del sistema soviético. Y en Colombia el movimiento guerrillero ha persistido, y no solamente guerrilleros, sino ahí hay que vincular a la otra parte también, lo que también malamente se denomina paramilitar acá, pero todos esos actores del conflicto armado, porque Colombia es un país muy rico. Entonces, esas concepciones políticas de la Guerra Fría, pues pasaron y se dejaron y siguió el conflicto acá porque Colombia es un país muy rico, un país cocalero, un país traqueto, un país minero, ¿no? La enorme mayoría de la minería en este país es ilegal y eso va a seguir alimentando y tentando. Y eso es muy difícil frenarlo en un acuerdo de paz y hay muchos actores para sentarlos a una negociación y además a futuro, como segundo concepto aquí para que me opine, digamos, hay un precedente de lo que se acordó con ustedes. Verbigracia, hay unas cuotas políticas en el Senado de la República, hay unas estaciones radiales, hay unos procesos, unas subvenciones económicas y demás. No me atrevo a pensar de que el país tenga el estómago y el bolsillo para ofrecerle otra vez eso al ELN y otra vez eso a quienes más, ¿no? En varias cuotas. Entonces, no soy muy optimista a futuro con quienes quedaron por fuera del proceso. Por favor, ayúdeme a ser optimista. A ver, es que si no hubiera sido yo optimista, no hubiéramos llegado donde pudimos llegar, porque en el desarrollo de esas conversaciones, esos fueron momentos difíciles y complejos, y en ningún momento perdimos el optimismo. Claro, hay que ser optimista y hay que ser realista, hay que tener los pies en la tierra. Y lo que usted dice en buena medida, pues tiene razón en el sentido de que desafortunadamente no se implementó lo acordado y se dejó avanzar. Entonces esto ha cogido mucha fuerza. Y yo sigo diciendo, las bases mínimas están ahí en implementar lo acordado. Incluso el mensaje que nosotros le hemos mandado y le hemos hecho llegar a Petro, a quien creemos que puede ser el hombre que garantice que esto continúe por ese rumbo. Pero necesita mucha audacia política, y yo no sé si eso signifique ofrecer o no ofrecer. Hay que ofrecer espacios políticos. Y esa es pues la crítica que se hace. No, pero es que ¿cómo así que ustedes les van a dar los escenarios que le dieron desde el punto de vista político? Pero es que no tenía gracia. Es decir, ¿por qué no hubo acuerdo? Con Belisario hubo acuerdo, frustrado, pero hubo. Porque Belisario no, está abriendo las compuertas, las posibilidades de espacio político. Ahí para adelante nunca ningún otro presidente quiso abrir el espacio político. El que tomó la decisión de abrirlo fue Santos. Y eso es lo que posibilita que haya acuerdo. Y acuerdo hay porque se abre el espacio político para que nosotros salgamos a insurgir ya en la vida política con las reglas que tiene la sociedad colombiana. Entonces, ese espacio
¿De qué manera se le pueden abrir a un posible acuerdo con el ELN? Yo creo que eso hay que tener mucha audacia, hay mucha creatividad. Y yo no digo que la sociedad colombiana se va a aguantar o no se va a aguantar. Yo creo que eso, si involucramos la discusión de verdad a la gente, que fue lo que tratamos de hacer en el acuerdo nuestro, porque hay gente que nos critica, no, es que ustedes no tuvieron en cuenta la sociedad colombiana, sí, para una serie de foros y lo planteamos y lo peleamos allá con el gobierno de La Habana, pero el gobierno se resistió, pero a pesar de eso hubo muchos foros aquí en Colombia que fueron de todas maneras ahí y salieron insumos para lo que trabajó en La Habana. Hay que hacer mucha pedagogía, que es lo que también les da pereza. Usted mencionaba las emisoras no son para nosotros. Las emisoras incluso están al servicio, es de las comunidades. Incluso estamos ahí, somos los promotores de ella, pero eso tiene que ir pasando ya a la dirección y conducción de las comunidades. Eso tiene todo un tiempo en que queda en manos de las comunidades, e incluso no son para hacer proselitismo político, sino para contribuir a la reconciliación y a la pedagogía de paz. Quería hacer como esa aclaración. Entonces, yo soy optimista en que si hacemos una buena discusión, despojada de sectarismos y dogmatismos, despojada de la estigmatización, es que en esta confrontación y en esta parte aquí donde llegamos nosotros, la estigmatización hizo mucho daño. Estigmatización basada pues también sobre hechos ciertos, por ejemplo, el secuestro fue una política sumamente yo tiene una tendencia a ser equivocada, eso no fue una equivocación, porque lo hacíamos conscientes de lo que queríamos. Entonces, pero fue desacertada, una política desacertada que pues contribuyó a que en buena medida se distorsionara, en la medida en que eso se fue incrementando, se distorsionaran los objetivos nuestros, se le quitara el sentido humano de nuestra lucha, porque los efectos que eso producía, ahora uno es el que lo está percibiendo y de verdad que pues eso avergüenza bastante. Con la sabiduría que le aporta estos 5 años después de la firma del acuerdo, ¿se permitiría compartirnos, no sé, ideas de cómo hubiera sido mejor, qué le faltó incluir a ese acuerdo, cómo hubiera quedado mejor estructurado? O sea, si pudiera recomendar un nuevo acuerdo para ustedes mismos y para la sociedad colombiana, ¿qué habría que agregarle o pulirlo? Yo comenzaría por lo que estaba planteando antes, permitir que la sociedad se vinculara más en los aportes de ese acuerdo y en el conocimiento del acuerdo mismo. Es que yo vengo a hacer esa experiencia y hay un desconocimiento de la gran mayoría de la sociedad colombiana, todavía desconocen la letra y más que la letra, el espíritu del acuerdo, porque es que toda letra esta tiene un espíritu. Eso Usted está diciendo, perdón que lo interrumpa, un ejercicio así como fueron los diálogos del Caguán, en que uno veía a la gente llegar con propuestas a esa mesa. Habría que recoger esa experiencia porque tampoco fue muy buena. Habría que recoger algo que permitiera que la gente, que sus propuestas sí se recogieran. Pero bueno, esa sería como si reiniciamos una negociación. Si estuviéramos hace 10 años y no hoy, está pensando a sentarse a hablar con Enrique y Combo. Lo primero que uno pues lo vivió y lo aprendió es que un acuerdo de paz, en un acuerdo de paz no se hace una revolución. Y hay veces compañeros creen que allí pues vamos a dejar plasmada la revolución que soñábamos, la transformación radical. No, no, no. Un acuerdo, además el problema es el siguiente, Jack, es que el acuerdo es entre dos partes que están enfrentadas y el resultado es lo que la correlación de fuerzas da. Si nosotros a favor nuestro en ese momento hubiéramos tenido una correlación de fuerzas mayor, de seguro que hemos alcanzado mayores cosas. Pero es lo que logramos. Y es lo mismo, y yo creo que esa respuesta misma
puede dar, y creo que la ha dado en su forma, en su manera, el presidente Santos. Fue lo que se logró, porque era la correlación de fuerzas que existía o no. En la reincorporación, mucha gente se acusa y con lo que se estigmatiza de este acuerdo es que se le dio el poder a las FARC y a las FARC un montón de privilegios y realmente si algunas cosas había que cambiar en ese acuerdo es toda una serie de detalles de reincorporación. Miren, nosotros tenemos tierra para los proyectos productivos, nos la niegan. Y nos la niegan que porque el acuerdo no dice tácitamente hay que entregarles tierras para que abran los proyectos productivos. Cuando esto está implícito en lo que está acordado, pero bueno, ese tipo de cosas. Mire, tocó que hubiera surgido una decisión de de una de las cortes para que ahora el gobierno nos ayude a enterrar a la gente que asesina. Hoy han asesinado dos firmantes más y a nosotros que nos tocaba recoger plata entre nosotros para poder darle sepultura. Bueno, ahora se logró que el Estado asuma las honras fúnebres de los compañeros asesinados. Entonces, en lo que más cosas de pronto se nos quedaron colgadas fue en el tema de la reincorporación. Y no es pidiendo privilegios, porque es que por eso es tan importante cuando uno puede hablar de la letra y del espíritu del acuerdo. Nosotros lo que pedíamos era condiciones para reincorporarnos a la vida del país, a la vida social, política, económica y social, de acuerdo a nuestros intereses. Esta gripa está ida de Bogotá. Pero bueno, y resulta que tenemos muchas dificultades en ese sentido. Y digo que manejar eso a veces no es fácil, no es fácil. Pero bueno, la gente está comprometida a pesar de la cantidad de asesinados, a pesar de esas dificultades que hay en los proyectos productivos. La mayoría de los proyectos productivos están fracasando porque no hay viabilidad financiera, porque no hay el apoyo, no hay el apoyo. Lo poquito que hemos logrado sacar adelante ha sido con el apoyo de la comunidad internacional. Pero bueno, creo que aquí hay un dicho campesino. Tómese su agüita. Sí. Hay que buscar la comba al palo. Sí, buscar la comba al correcto. palo. De ese proceso de reincorporación a la vida civil, ¿puede compartirnos algunas anécdotas? La emoción de estar en este espacio, eso le ha pasado a varios acá cuando comparten una velada de lunes en la noche en Valija de Apócrifos. Le decía, le preguntaba algunas anécdotas que nos pueda compartir de lo que fue reintegrarse, pasando de ser el comandante en jefe de la guerrilla más poderosa de los últimos 100 años en este mundo, a la vida civil, a vivir en un conjunto residencial, como lo mencionó, a reiniciar familia, a ser hoy un padre de un niño de 3 años, a pagar la cuenta de la luz. No sé, eso que a veces las masas no captamos porque nos quedamos en el detalle del conflicto y no entendemos esa parte, no sé, personal, humana, de lo que es ese cambio y ese salto a la vida civil y mundana. Sí, no, pues a ver. No, son tantas cosas al tiempo que es donde yo digo que yo admiro los poetas que tienen la capacidad de encontrar las palabras para reflejar todos esos sentimientos y emociones que se viven en el día a día. Y lo primero es que uno ni se imaginaba que iba, incluso en medio del acuerdo, ahí discutiendo las cosas, cuando ya uno llega aquí, dice uno, esto es una realidad. Caminar por las calles, uno ya como un ciudadano común y corriente, incluso que lo está uno como, lo estamos como logrando, pienso yo que ya vamos como siendo parte del paisaje, ya al principio era que a veces se amontaba la gente, pero uno dice, no, ya, pues es aburridor porque en el caso mío le toca a uno por ahí con
con muchos escoltas, y eso, bueno, pero bueno, y además pues tengo, lo hablamos con usted antes de iniciar la charla, usted conoció, tengo un hijo, jamás pensé que iba a tener un hijo en medio del proceso de paz, y pues bueno, eso llegó, y pues ese sí que ha sido una situación mucho más distinta, porque uno de verdad comienza a ver el mundo de otra manera. Incluso temas que poco le preocupaban a uno, pues no que no le preocuparan, pero los tomaba uno, digamos, como con más tranquilidad, el tema de la muerte. Ya uno sale de la casa y se despide del hijo y dice uno, ¿será que vuelvo a verlo? ¿Será que lo podré volver a ver? Cosas de ese tipo ya lo cambian a uno completamente. Y bueno, pero lo más hermoso es uno estar en función de cómo sentamos las bases para que no se vuelva a repetir el conflicto. Sí, estamos en una situación compleja, lo que usted señalaba ahora, y bueno, también lo vivimos reiterando, pero con una gran esperanza. Yo creo que este proyecto, este proceso, este acuerdo, necesitamos que más y más colombianos se enamoren de él y comenzamos a defenderlo. Yo creo que hoy está más vigente que nunca. El incumplimiento que ha habido de su implementación no significa que sea inválido. Yo creo que incluso las circunstancias actuales muestran que tiene mucha más validez y necesitamos que la gente lo conozca en su letra y en su espíritu. En ese sentido, pues nos ha faltado hacer más pedagogía de todos los lados. Pero bueno, esa parte y en eso yo trato de, mantengo casi siempre en función de eso. Hace poco estuve ahí en Armenia en un curso ahí de la SAC, en un aula de la SAC, que me invitaron ahí los estudiantes y uno de los profesores a que les hablara del proceso. Y era una hora la que me dieron y cuando fueron prolongando y se fueron más de 2 horas en la exposición y uno siente la emoción de la gente de entender el fenómeno. ¿Ah? Como acá, que pueden Como ser acá. 2 horas y como en los partidos que quedan empatados se van a extratiempo y a penales. Y esas experiencias las he vivido ya, he estado en una universidad en 2 ocasiones en Pereira, estuve en Barranquilla y realmente que pues uno se siente abrumado porque y especialmente los jóvenes cómo sus inquietudes, sus preguntas y cómo validan lo que se hizo y pues están siempre preguntando qué podemos hacer para que esto siga hacia adelante. Abro el espacio a preguntas. Primero le cedo la palabra a Ángela, luego Edgar, luego Hugo, luego Harry. Ángela, por favor. Pues me das una gran responsabilidad. Señor Londoño, primero que todo lo que diga, usted tiene que tomarlo, como dicen los americanos, con un grano de sal, porque yo estoy a 30.000 pies de altura y yo hace 40 años no vivo en el país. Y entonces no tengo ni posiciones, ni tengo preferencias, tengo más ignorancia. Segundo, me parece que esta charla, en lo personal, es como poder hablar con un hombre que está haciendo historia, no solo en Colombia, sino en América Latina, es como una oportunidad de 1.000.000. Entonces, yo creo que desde cierto punto, pues muchísimas gracias que usted esté abierto a hacer este tipo de tertulias, ¿no? Porque además sus actos serán o justificados o condenados por la historia, por la posición que usted ha tenido, ¿no? Los últimos, no sé, 40 o 50 años. Entonces, a usted se le atribuye, si estoy correcta, en gran parte el logro del proceso de paz, con todas esas cosas internas que nos comenta, disgustos internos, tal vez, complicaciones internas, y por supuesto con toda la opinión pública internacional y nacional. Que mal que bien, pues se dio, ¿no? Y parece que muchos descansaron.
En este charla usted ha hablado, por ejemplo, de costos de funeral para las personas que han caído últimamente y la integración a la vida civil. Y a usted, dentro de las cosas también que se le atribuyen y a las FARC, se les atribuyen crímenes de lesa humanidad horrorizantes y procesos, entrada a los negocios de narcotráfico, y parece que, entre otras cosas, han habido rencillas internas y algunos de sus compañeros inclusive no le han atacado. Mis preguntas son: ¿hay algo de lo que se arrepiente de su participación en esta historia del país? ¿Qué no lo deja dormir por la noche? Y si tuviera que regresar el tiempo, ¿haría lo mismo? Y si no, ¿por qué? Y cuando hablo de su niño, yo pensaba, ¿y si usted se muriera hoy, qué le dejaría a su hijo? ¿Y qué le dejaría a los hijos de los colombianos que participaron o no dentro del proceso de paz? A los hijos huérfanos, a las mujeres sin esposos, todo esto. ¿Quiere tome ese otro vasito de agua antes de responder, Rodrigo? Es que lo tengo aquí a la mano. Pero un momentico voy a buscarle por aquí a ver si encuentro. Creo que no va a volver, ¿no? No, tampoco. Vuelve. Es que estoy en... No, es un tipo que ya estuvo en La Habana. Esto no se lo he preguntado yo solamente, creo. Estoy en un hotel aquí en Medellín. Y de todas maneras aquí eso cuesta mucho sacar las cosas de la nevera, pero bueno. Espero que me lo financien, la agüita que me voy a tomar aquí. No tiene lapicero y son tantas cosas. No, interesante. Doña Ángela, mucho gusto y muchas gracias. No, tu reflexión es bien importante. Lo que pasa es que son como 10 preguntas al mismo tiempo. Por eso casi yo les decía, la dificultad mayor que yo tengo es creerme lo que la gente me dice. Claro, yo ya en un momento sí, yo no puedo negar, yo fui el que firmé. Y es que alguien me lo decía y me hacía reflexionar. Discusiones a ver con amigos, con compañeros y con gente del común. ¿Verdad? No, siempre la historia recordante que yo fui el que firmé. Y realmente fue por el apoyo de los demás compañeros de la elección, pero sí fue un pulso duro ahí con algunos que en su momento pues le ponían trabas al asunto. Y que en los momentos cruciales a mí me tocaba tomar la decisión. Y fue gracias a esa decisión que tomé yo en esos momentos que salimos adelante. Se hizo mucho daño en la confrontación. Y una de las cosas que más se usó en medio de la confrontación es la estigmatización. Bueno, ahí ya ponen elementos, pero el mayor elemento restaurador, lo mejor que nosotros hicimos para restaurar el daño, es el acuerdo de paz. Ese es, y si usted pregunta qué herencia deja, ¿qué herencia dejo yo? Digo, dejo eso. Están sentadas las bases, porque es un acuerdo que no es para nosotros, es para la sociedad colombiana, y que no se va a implementar si el conjunto de la sociedad colombiana no trabaja en función de que se implemente. Ahora, allí hay una serie de, y yo lo entiendo perfectamente, porque es que el tema del narcotráfico, yo lo decía ahorita, el narcotráfico nos hizo mucho daño en la última etapa especialmente, y esos muchachos que se quedaron, que desertaron del proceso, eran muchachos que ya estaban contaminados. Pero nosotros, primero que todo, el Estado colombiano no iba a hacer una negociación con un grupo de narcotraficantes. Y segundo, si nosotros hubiéramos sido narcotraficantes, porque es que el narcotraficante es una concepción del mundo distinta, una visión del mundo distinta a la nuestra, y que son antípodas. Si usted es revolucionario, no puede ser narcotraficante. Y si es narcotraficante, no conocí el primero que fuera revolucionario. Algunos se presentaban como revolucionarios, pero la lógica del narcotraficante es distinta. Incluso, claro, y en ese mundo a mí me tocó interrelacionar con ellos, y yo les tenía pereza,
porque es que el narcotraficante piensa que todo se puede comprar, que todo en esta vida se puede comprar. Y nosotros como revolucionarios lo contrario. Es más, es que es la diferencia ya, hablando de los grupos de los desertores, si usted lee unos artículos que han salido estos días, a esos muchachos les dan sueldo. Y en las FARC no teníamos sueldo ninguno, ni del más bajo, el más nuevo, hasta el más antiguo tenía sueldo. Nosotros resolvíamos las necesidades básicas. Y para el cumplimiento de las misiones nos daban los viáticos, como en cualquier empresa, cualquier institución. Pero allí ninguno estábamos amasando capital personal. Esa era porque la visión del mundo completamente distinta. Entonces, uno dice, ¿qué le dejo yo? La pregunta, vuelvo y reitero, dejo eso, y el optimismo y el planteamiento de que no hay que desfallecer, que hay que seguir trabajando, lo que hay que seguir presionando porque esto se haga realidad y logremos en un próximo gobierno, porque este ya está despidiendo, tratando de hacer los acuerdos, generar unas condiciones en la sociedad colombiana que nos permita lograr la paz completa. No sé si satisfago la pregunta. Sí, me causa curiosidad, ¿se arrepentiría de algo de lo que hizo? Ah, ya. ¿De qué me puedo arrepentir? Es una pregunta que no, un montón de veces se la hacen a uno y hay veces en mis reflexiones por ahí solo, bueno, ¿qué me arrepiento yo? Y me decía, si se dan las condiciones, ¿volvería a hacer lo mismo? Yo digo que si algo me puedo arrepentir es de no haber peleado porque este acuerdo lo habíamos logrado más antes. Si nosotros hubiéramos logrado este acuerdo mucho más antes, claro, el problema era que no dependía solamente de nosotros, pero nosotros hemos podido generar condiciones para que se hubiera dado, que es como el aprendizaje que yo hice ahí en medio de la negociación, porque realmente le ha evitado mucho sufrimiento a la sociedad colombiana. Como lo estamos logrando, es decir, ahí todavía continúa, pero si usted mira las cifras, recuerda, el hospital militar mantenía con sobrecupo. En el hospital militar muchos heridos les toca acostarlos en el suelo porque no habían camas. Y hoy en día el hospital militar tiene camas suficientes. Ya no hay, sí están, todavía hay heridos, todavía hay lisiados, todavía pero los índices no tienen nada que ver con la confrontación que nosotros logramos parar. Y ese es un sentimiento de satisfacción que uno siente, que uno lo está, porque además lo percibe. Yo he estado en una serie de escenarios muy interesantes. Yo he estado con soldados lisiados, he estado conversando con policías lisiados, con mujeres policías que quedaron viudas, con madres de soldados. Son situaciones duras, difíciles, complejas, pero es una integración muy hermosa y que nos ayuda a todos. Siempre comenzamos con discursos complejos y difíciles y terminamos abrazados. Entonces yo creo que nunca me arrepentiré de lo que hemos hecho y claro, si se da la oportunidad lo volvería a hacer y bueno, repito, si hay que arrepentirse de no haberlo hecho mucho más antes. Edgar. Listo. Don Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? ¿Don Jack me escucha? Muy ¿Sí? bien. Listo. Bueno, les cuento. Resulta que conmigo estudió una conocida de don Rodrigo. Yo creo que su merced sabe quién es. La doctora Dilia Fuertes. ¿Sí sabe? Sí, claro, por supuesto, su merced conoce a la doctora Dilia. Aló, don Rodrigo, ¿me oye? Sí, no, estoy tratando de recordar, pero no. Ok, ella fue una de las personas que dirigió la parte médica en las FARC. Doctor. Me enteré viendo una entrevista en Deutsche Welle. Ella se iba a graduar conmigo en mi ceremonia de grado. Desertó de la medicina y entró a las FARC. Y bueno, finalmente logré saber que hace poco logró obtener su título de médica y la cosa. Y esto para correlacionarlo con una cosa que a mí me choca. Y creo que es de lo que más me choca, más que mi familia haya sido víctima de ustedes,
nosotros les pagamos extorsión durante muchos años. Mi papá, más de 20, 30 o 40 años, no sé, muchos años, porque mi papá trabajaba en Usme, y su merced bien lo sabe, Usme y la represa de la Regadera, y de ahí para arriba, el Hato, y etcétera, etcétera, hasta el páramo de Sumapaz, todo eso era una región de ustedes. Entonces, para nosotros poder trabajar, pues no teníamos ninguna otra, sino pues seguir las reglas de ustedes, que eran el paraestado que estaba dominando esa área, así que nada que hacer. Pero bueno, digamos que retomando el cuento, independientemente de eso, habernos sido nosotros víctimas de extorsión y esas cosas, el miedo y en fin, etcétera, etcétera. Ver a mi papá, un abuelito, bien abuelito, tener que meterse por allá 3 horas, casi 4 horas, con mi mamá o otra abuelita, ir a pagar vainas por allá metidos. Una cosa tenaz. Pero a mí, por encima más aún de esa cosa que es como una historia personal y harta mía y de mi familia, a mí me duele esa cosa de la violencia contra la mujer, del machismo asqueroso, repugnante, que no solamente es de ustedes, en las fuerzas militares es la misma porquería, en todos los ejércitos del mundo es la misma porquería y en todas las guerras es la misma porquería. Pero a mí esa cosa de los abortos obligados, que hayan tenido una chica que además personalmente fue mi colega, yo la conozco, yo sé quién es ella, conviví con ella 6 años, dirigiendo esa cosa, entenderlo de esa cosa, ante todos los abortos provocados a las chicas que estaban. Esa es una cosa que a mí me choca profundamente. Y yo quisiera saber si ahorita, digamos, en los eventos que han estado haciendo con la comisión, con la Comisión de la Verdad, dirigida por una persona que parece, o bueno, no sé si todavía está, pero estaba dirigida por una persona que parece maravillosa, el padre Francisco de Jú, una persona a quien yo admiro profundamente, un tipo absolutamente respetable y maravilloso. Si ustedes han hecho una reunión con sus propias víctimas, ustedes los comandantes hombres, con sus víctimas mujeres, con las comandantas, con las subordinadas, con las que fueron sus esposas, sus amantes, sus novias, y que ustedes hicieron abortar. Yo particularmente como médico, yo soy de la postura de que debe haber una legalización total del aborto. Yo estuve súper de acuerdo con la legalización que hubo hace poco. Pero es que una cosa es que una chica decida, después de una violación o lo que sea, o por la razón que sea, ella misma tener un aborto, y otra cosa es que una situación de guerra, y ante todo en una situación en la que ella está en una estructura, y tengo que decirlo así directamente, machista, jerárquicamente, donde creo que la única comandante que ustedes tenían era Tania Nigmaya. Yo no sé si Dilia, Laura creo que la llamaban en la organización de ustedes, creo que también era comandante, no sé, pero donde casi no había comandantes mujeres. Si ustedes han hecho un proceso de reconciliación y de lavado de todas esas cosas con sus propias víctimas. Y bueno, eso sin entrar a hablar de los casos de violaciones que hicieron contra personas, chicas, en el combate. Bueno, eso no pasó tanto, yo sé que pasó más con los paramilitares que con ustedes, pero sé que también sucedió con ustedes. Entonces, mi pregunta es esa. Muy ¿Ya bien. han hecho eso dentro de ese proceso con la Comisión de la Verdad, y en esas reuniones que ustedes han hecho, ustedes mismos, los señores comandantes, se han reunido con sus chicas, sus propias víctimas internas? Y específicamente en ese asunto del aborto forzado. Muy bien, Rodrigo. Bueno, se me fue el nombre. Sí, Edgar. 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 Bueno, Edgar, no, bueno, mucho gusto y
Y bueno, no me queda más que pedirle disculpas a usted, sea la situación que vivió usted y su familia, especialmente sus abuelos. Realmente eso es de las cosas que yo digo que me atormentan porque demeritan la lucha que nosotros, con ese sueño que yo de 17 años me fui a las FARC, construimos, y que estuve ahí construyendo durante 40, exactamente 40 años. Usted toca un tema bastante sensible y complejo, el cual pues para nosotros estamos siendo juzgados por la JEP, unos tribunales que nosotros mismos creamos en La Habana para que nos juzgaran, no para que generara impunidad ni para que nos alcahuetearan las cosas, sino sobre unos criterios muy claros de en función de qué estamos y cuál es el objetivo, es la reconciliación y la paz de Colombia. Esas reflexiones que usted hace frente a lo de los abortos obligados, no, yo no sé si usted mira a creer o no mira a creer. Yo siento y la indignidad que usted tiene, con la que usted plantea las cosas, también la siento yo. Yo es de las cosas que me he dado cuenta que sucedieron y que yo no quisiera creer de que eso hubiera sucedido. En la comisión, la verdad, está trabajando, claro, de la mano del padre de Russo, el cual tengo pues yo no le llamamos amistad, tengo una relación muy cercana, porque nos une un mismo propósito, porque además esa institución creada del acuerdo en función de que todas contribuyeran a ese objetivo supremo que es la paz de Colombia, que tiene que entrar por la reconciliación y por entendernos. Yo sí le reconozco el machismo, no es de las instituciones, sino de la sociedad, una sociedad que nos enseña a ser machistas, y una de las cosas que yo más me enamoré en las FARC cuando yo ingresé en aquella época, que las mujeres se contaban en los dedos de la mano y a veces sobraban dedos, era el respeto que ahí se inculcaba frente a los demás compañeros y mucho más en especial frente a la mujer. Por eso a mí el saber que esas situaciones se dieron, no las entiendo. No las entiendo porque yo también fui mando y tuve gente también a mi mando y tuve también situaciones de esas. Jamás en mi conciencia, jamás obligué a una guerrillera a abortar. Porque no me cabe en la cabeza, independientemente de las circunstancias que se dieron. Pero ese hecho se dio y nosotros en La Habana tomamos la decisión de asumir, el último secretariado, asumir todas las cosas que se dieron en ese sentido, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Una pregunta, Rodrigo, disculpe, lo interrumpo. ¿No había una política sistemática de abortos forzados en las FARC? Es lo que su merced me está diciendo. O sea, eso eran cosas que sucedían independiente en los frentes. O sea, no me está diciendo usted que no había una política sistemática de aborto forzado. Era una decisión, en ese sentido no la había. Nosotros realizamos las conferencias. Yo siempre digo autocríticamente que la 8ª conferencia que se dio en el año 93, y yo estaba en esa conferencia, digo, nos dio pereza asumir ese fenómeno, porque era un momento en que comenzó ya a desbordarnos la cantidad de mujeres que estaban ingresando. Entonces están dando fenómenos que antes no se presentaban. ¿En qué año, don Rodrigo? 93. 93. 93. Y allí se plantea, no asumimos ese tema de cómo manejar, de cómo hacer la diferenciación entre los guerrilleros y las guerrilleras en las situaciones particulares. No se definió una política. Entonces, ¿qué sucede ahí para adelante? Que cada uno lo resuelve a su real entender, como él lo cree que es más conveniente. Y uno entiende, porque yo he escuchado mandos que justifican eso por la situación. Usted se imagina, a ver, una situación con 1000 hombres en la montaña, dentro de esos 300, 400 mujeres, le aparezcan 10, 15 casos de embarazo en medio de un cerco militar donde no hay casi ni posibilidad de entrar comida y todo eso. No lo estoy justificando, sino como argumentos que dan, que yo no lo justifico, porque hay que buscarlo. Es decir, yo decía, es que nosotros las ingresamos, las dejamos, le dimos sí, sigan acá. Y si arma el problema, tenemos que resolverlo. Pero esa no era la solución. Yo incluso
tengo historias. Lo que pasa es que esto es vergonzoso tratarlo públicamente y además tiene sus, pues como estamos siendo juzgados, pues uno no sabe qué se puede utilizar en determinado en contra de uno, ni yo quiero tampoco estigmatizar a los demás, ni señalar, pero yo sí digo que para mí nunca fue comprensible eso. Es más, yo tuve un caso, para recordarlo aquí, de una compañera que tuvimos la posibilidad de hacer el escáner ese que se sabe Una cómo está, ecografía. una ecografía, y la ecografía indicaba que el feto venía deformado. El médico recomendó que era mejor abortar. Y la muchacha dijo no. Pero mire, mujer, pasa esto, no. Listo. ¿Qué hacemos? Déjenla ahí. Eso es una decisión de ella. Y hoy en día vive y después tuvo una niña. Bueno, eso es toda una historia. Entonces, se lo digo, ya que estamos en esta, para mí de las cosas dolorosas de tener que asumir es eso y que se hubiera dado. Que no lo justifico. Hay argumentaciones un poco desde el punto de vista militar y no sé qué, pero yo vuelvo y reitero lo que les decía antes, y si las dejamos que llegan a vidas. Ahora, el tema de la violación sí me da mucha pena, pero si algo nos enseñaron en la FARC a respetar. Y para violar a una mujer, que lo primero que se le hacía cuando llegaba a la FARC era enseñarla a manejar un arma, enseñarla a entrenarla militarmente, para decir que iban a hacer, por cual que fuera, a ser violada sistemáticamente. Esa sí es una de esas estigmatizaciones con las cuales pues se trata de convertirnos nosotros en los monstruos, y que de ahí para adelante, pues claro, es que nosotros no éramos una institución de violadores. Eso sí, que se vea, si había algo que nadie perdonaba en las FARC, era la violación. Yo conocí algunos casos y nunca nadie se salvó. Se definían en consejos de guerra. El consejo de guerra era un evento democrático. El consejo se instituyó para que los mandos frente a ciertos delitos no fueran los que tomaran la decisión, sino que fuera el colectivo. Y se hacía una asamblea y se discutía, y la persona tenía derecho a defenderse y nombrar incluso un defensor dentro del colectivo. Y se hacía todo el procedimiento. Sí, de seguro con 50.000 falencias y equivocaciones, pero tratábamos de hacer algo democrático. Y en esos eventos, cuando trataba de violaciones, te dan la plena seguridad que todos salían con la pena máxima. No conocí uno solo acusado de violación que hubiera quedado vivo. Hugo. Muchas gracias, don Rodrigo. No, gracias a usted y espero haberlo satisfecho, y yo entiendo su indignidad y la comparto además. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecerte ya por estos espacios semanales de tertulia, de tener algo diferente en nuestra semana. Señor Rodrigo Londoño, lo felicito pues por darnos estos espacios también, por de cierta manera dar la cara a la comunidad. Es difícil echarle las culpas a un general de todo lo que hace un ejército o una milicia. Entiendo que su posición era un general, un comandante más dentro de una fuerza, pero que sin duda en un proceso de guerra es difícil tener el control de todo. Solo Dios tendrá el control de todo. Yo en su momento, lo digo, acompañé el proceso de paz, he participado activamente en la vida pública y política de mi departamento de Caldas. Me dolió el no, voté por el sí, hice campaña a favor del sí, pero después de un momento, al igual que muchos colombianos que votamos por el sí, nos quedaron muchas preguntas y muchas dudas precisamente frente al tema de cumplir los acuerdos, y no solo por parte del gobierno del Estado, sino por parte de la misma FARC. Y es relacionado con lo que ustedes consideran una política. Para mí el secuestro no es una política. Para mí la violación tampoco es una política. Para mí el aborto tampoco es una política. Para mí el reclutamiento tampoco es una política, ni mucho menos el asesinato. Y lo digo porque
de mi parte, la familia, tuvimos mucha cercanía con el norte de Tolima, en la parte empresarial y política, más exactamente en el Líbano. Mi tío siendo alcalde y nuevamente candidato a la alcaldía del Líbano, murió en hechos que en el proceso de justicia y paz y reparación, un jefe paramilitar, Botalón, de Puerto Boyacá, reconoció el asesinato por parte de las FARC, en ese entonces, de las autodefensas civiles, diciendo que Gonzalo Poveda, líder político del norte del Tolima, era una persona miembro del nuevo liberalismo, pero era una amenaza por su posición de izquierda, viendo que Gonzalo Poveda era un ex pensionado de las fuerzas militares de Colombia. Lo que pasa era que tenía una posición media de conciliación y era muy difícil en las situaciones que se vivían en el norte del Tolima. Pero yendo más allá y yendo a lo que enfoca mi pregunta y lo que me entristece este proceso de paz es usted, Rodrigo Londoño, y se lo digo a usted como comandante de este proceso de acuerdo, en el cual la ciudadanía no le reconoció a través del voto el esfuerzo que hizo, fueron solo 30.000 votos. Se lo reconoció a Humberto de la Calle, que fueron 185.000 votos. Y yo creo que eso los ha colocado a ustedes a pensar, porque cuando uno está en un proceso, lo que busca es siempre el apoyo del pueblo. Ustedes hoy en día reconocen que las FARC, en especial con los niños, realizaron secuestro, con los niños realizaron violaciones, y con los niños de Colombia hicieron reclutamiento, porque si no reconocen eso, está dándole la razón a aquellos que fueron enemigos del proceso de paz. Y tienen razón con todo hecho de hacer trizas el proceso de paz, porque yo también soy padre de familia, porque yo defiendo una causa con los niños, inclusive porque yo a nivel nacional, junto con Gilma Jiménez en su momento, luego con Joana Jiménez, fui promotor de referendo que exigía cadena y prisión perpetua para los violadores, abusadores y asesinos que están acabando con el futuro de nuestros niños. Y no reconozco y me hago distante del proceso de paz, si es el caso, donde hoy en día las FARC llega a decir que no reconocen los hechos que hicieron muchos actores en muchas regiones a través de reclutamiento forzado, a través del secuestro, a través de la violación a niños que son el futuro de nuestro país. Nosotros, pues, queda impune muchas muertes en muchas zonas distantes del país. Algunos actores lo reconocerán, o fue el ejército, o fue las autodefensas, o fue las FARC, o fue los ELN, pero en el caso de los niños puntualmente, hay fuentes muy serias. Hay declaraciones en la misma JEP donde se habla del reclutamiento de estos menores. Hoy en día ustedes ya reconocen ese reclutamiento, ya reconocen que tomaron a los niños como conejito de indias, como chivos expiatorios en este proceso de guerra en nuestro país. Y no lo digo por una política, porque esto no es política, esto trasciende, y hoy en día lo que buscamos en un proceso es la verdad a todo lo que se ha venido manifestando. Y es el momento de decirle la verdad a Colombia. Lo digo porque yo gozo un lugar privilegiado, porque pues en mi familia hemos tenido la oportunidad de salir adelante. Cuando uno trabaja desde la vida empresarial, está condicionado o a las amenazas de diferentes sectores o los chantajes de diferentes sectores, o eso ya se vuelve como un acto de sobrevivir en un país como estos. Pero lo que más me indigna es los niños de este país. Y es hora de reconocer todas esas situaciones. Gracias, Hugo. Rodrigo, por favor. Sí. Gracias, gracias. ¿Y Hugo se llama? Hugo.
Sí, señor Hugo. Hugo Poveda, de Caldas. Bueno, a ver, de todas maneras es un tema que usted mismo dice, lo está tratando la JEP. Estamos inmersos ahí en el proceso, estamos respondiendo ante la JEP. El caso 007, yo ya he rendido testimonio en varias oportunidades ante la JEP sobre el caso. Es un tema muy complejo, pero yo creo, porque es que hay unas matrices de opinión bastante complejas, que desafortunadamente una de las cosas que tratamos y que está inmerso del acuerdo es cómo trabajar en función de la no estigmatización, de lado y lado. Y pues, desafortunadamente los colombianos elegimos un gobierno, un presidente que trabajó siempre en función de la estigmatización y demostrar que los acuerdos no han sido válidos, que no tienen ningún sustento, que aquí era que Santos se ha negociado era la paz para Santos, y que nos han llenado de privilegios a las FARC, y bueno, todas las demás barbaridades. Y una de ellas que no estamos cumpliendo. Se ha dicho los bienes, y se vuelve a decir, estamos a 5 años de haber firmado el acuerdo, que dónde están los niños. El mismo presidente lo ha dicho. Yo a veces, porque hay cosas pues sumamente difíciles de controvertir, pero yo digo cosas de sentido común. Si hubiera la más mínima sospecha que nosotros no estamos viendo, nos hubieran sacado los gringos de la lista de terroristas. ¿La lista de qué, perdón? De terroristas. La lista de terroristas. Y saben lo sensible que son los gringos. Y todo el tiempo que Europa que nos sacaron. ¿Usted cree que la comunidad europea estaría apoyando como apoya el proceso? La comunidad internacional en su conjunto. Si hubiera la más mínima sospecha. Porque ahora pues, hay un candidato diciendo que nosotros el 50% de las armas no las hemos entregado. De hecho, está dejando por el suelo a las Naciones Unidas que certificó la entrega de la totalidad del armamento, la dejación de armas. Yo digo, si eso fuese así, me hubiera recibido, yo hace poco estuve en el Parlamento francés y estuve reunido con diputados de derecha. Y me acuerdo de una señora de un partido de derecha. Lo que pasa es que los partidos de derecha son civilizados. Y me hizo dar vergüenza porque me dijo, usted es un héroe. A mí esas palabras nunca, yo no me las creo. Y por eso, antes, al principio que hablábamos de esos temas, yo soy el que trato de creerme lo menos posible todas esas cosas. Las circunstancias de la vida me pusieron a firmar ese acuerdo y creo que fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Entonces, con esos argumentos de sentido común, para el cuento que estamos incumpliendo. Y el tema de los menores es bien complejo. Pues yo digo, yo soy víctima, yo empecé de 17 años, era un menor de edad. Yo decía, la charla a mí me la dieron para que no ingresara, y yo tomé la decisión de que me iba. La confrontación fue muy dura. Y desafortunadamente, pues no tenemos las condiciones ni los recursos para ponernos a escribir la historia de todo lo que fue esta confrontación. Pero los colombianos fueron testigos de los momentos de confrontación difíciles y complejos. Casaverde mismo, yo recuerdo el ataque a Casaverde, la resistencia que se le hizo al ejército en Casaverde, es una cosa desde el punto de vista humano heroica. Y eso no eran mujeres violadas, ni niños obligados a las malas a estar ahí peleando. En las FARC, el momento en que uno quisiera, eso lo aprendí yo desde el día que llegué, el día que usted quisiera se echaba a perder. Se iba, cogía por esa montaña y si estaba de malas se perdía por una selva. Pero se iba. Pero además uno vivía caminando por las carreteras y cerca de los pueblos. E incluso salía misiones a los pueblos. Ahí mandaron a comprar logística a San Vicente del Caguán en el año 77. Pues si uno quería, cogía un carro y se iba. Era convicción. Entonces yo sé que, porque ese argumento es muy complejo, yo no voy a decir, es decir, y lo que nos estamos dando cuenta que sí hubo muchachos que los engañaron, les crearon una ilusión distinta. Y les dijeron, no, usted se tiene que quedar aquí. Pero si algo se planteaba, ¿A la fuerza? hay unos reglamentos. Nosotros actuamos con unos reglamentos y el reglamento decía que a las FARC se llegaba de manera consciente, nunca obligado. Esa tesis de que
de que éramos un montón de niños obligados para resistirle al ejército colombiano y pelearle como se le peleó en ciertos momentos, en medio del mismo plan patriota, el mismo en la ofensiva del Plan Colombia, que es que hay para una narrativa de unas historias de vida y de guerra y de muerte sumamente complejas para decir que eso lo iba a sostener un grupo de muchachos y muchachas que están obligados y están siendo violados todos los días. Yo digo, el sentido común. Uno, lo primero que le enseñaban era a manejar un arma, a dispararla, a defenderse desde el punto de vista militar. Y entonces, o sea, que uno se dejar violar todos los días de un tipo descompuesto, con un revólver, un fusil, o incluso un machete en la mano. Yo tengo que interrumpirlo, señor, porque yo soy mujer y porque yo he estudiado los temas, ciertos temas. Decir que tener un fusil porque es mujer y se puede enfrentar a un hombre que lo está violando no es una excusa. O sea, no se lo puedo permitir como persona, como mujer. Independientemente de que el proceso de paz los obligó a ustedes y los enfrentó contra los monstruos de los paramilitares y los dos hicieron cosas horribles. Pero en este tema específico, yo siento que ni ustedes, ni la sociedad, ni las mujeres, ni los hombres, yo creo que tiene que haber cierto grado de transparencia y de honorabilidad con nosotros mismos, porque decir que una mujer, porque tiene un revólver o una ametralladora o una bicis, se puede defender de un violador, yo siento que especialmente cuando hay esas líneas de jerarquía y de comando militar y cuando estás outnumbered con más gente que tú, más, ¿cómo se dice? Tienes más números en contra tuya. Esto yo lamento, pero no porque usted sea de las FARC o porque el señor sea de los militares, es porque a nivel de sociedad, y no en Colombia ni aquí en Estados Unidos, a nivel de sociedad, ese argumento no puede ser permisible de usted ni de ninguna otra persona. Sí, es coaccionar es muy Buenas fácil. noches. Yo también estoy de acuerdo con la señora. Tampoco ese es un argumento que porque les enseñan a manejar las armas desde que entran o porque andan con un fusil no las van a violar. Eso no es ningún argumento que sea valedero para una mujer. Estas personas están fuera de la ley. Todo lo que hacen se llevan muchachos jóvenes, un muchacho menor de edad, muchas veces sin el consentimiento de los padres, la violación a los derechos humanos, todo. Para mí son maleantes. Y es indigno que puedan pensar que porque tienen un fusil o les enseñan a manejar, una mujer se va a poder defender. Es indigno contra la dignidad de la mujer. Los rechazo y me parecen asquerosos. Bueno, yo respeto las opiniones, sí, bueno, de todas maneras las entiendo y en ese tema tiene razón, pero es que además yo decía, eran ¿por qué me enamoré yo de las FARC? Por los valores que allí nos cultivaban a cada uno de nosotros, nos inculcaban. Y uno de ellos era Ay, qué pena, señor. Me enamoré del FAFAR por esos valores. Es inaudito lo que usted está diciendo. Bueno, aquí me invitan a una charla, compañera. Sí. Y pues yo digo, pues lo que yo viví, yo no puedo decir otra cosa que a mí me enseñaron a violar y que fui un violador, yo eso sí. Yo decía, prefiero irme 20 años a la cárcel que yo ir a decirle a usted que eso me la pasé yo haciendo allá. Todo lo contrario, cultivando. Y si algo me gustó a mí en la vida, es enseñar. Y me la pasé mucho el tiempo. En la FA fue de educador. Fui director de la Escuela Nacional de Cuadros. Y allí pues inculcamos esos valores en medio de unas circunstancias sumamente difíciles y complejas. Pero creo que ahí estamos y el hecho de que estamos en este proceso y lo estamos cumpliendo, en buena medida es fruto de esos valores que se inculcaban en cada uno de nosotros dentro de la organización. Don Rodrigo, para ir concluyendo, un mensaje tras estos 5 años, moralejas. A ver, primero creo que hablábamos de optimismo, de confianza, de fe y de la necesidad de reconciliarnos
la necesidad de terminar la estigmatización, yo digo, de ambos lados, porque aquí también a veces nos pasa lo mismo cuando se habla de alguien que estaba o de gente que ha sido del otro bando, siempre de vernos como seres humanos. Una de las cosas pues, que yo también he aprendido bastante, a mirar a cada persona, independientemente de lo que piense, como ser humano, y que está pues influenciado también por la sociedad. Yo creo que hay que seguir hablando el diálogo con respeto, y de creerle al otro, porque si yo no le creo yo le digo a usted venga, conversemos, pero yo no le voy a creer nada de lo que usted me dice, pues la verdad es que es perder el tiempo. No le escucho. Sí, a ver, yo, para rematar lo que me corresponde, yo sí me leí las 300 y pico de páginas, lo mencioné en algún otro espacio acá. Tuve la oportunidad de reunirme con par personas que estaban negociando en La Habana en su momento para tener un acercamiento, entender un poquito esa dinámica de lo que estaba pasando ahí. Y cuando llegó el momento de la votación, por múltiples razones, me incliné por el no. Pero han transcurrido todos esos años y pues mi experiencia personal me ha permitido pues tener un acercamiento con algunos de ustedes, entender el proceso desde su punto de vista, compartir, pasear y pues la satisfacción de haber realizado un proyecto que en otras condiciones, otras circunstancias en Colombia no se hubiera logrado. Creo que eso es muy satisfactorio y es una victoria de ese proceso que usted firmó, ¿no? Poder reunirnos con gente que antes echaban bala unos a otros y pasar la noche en una fogata contando historias, pues es de gran valor, ¿no? Y anecdóticamente, pues yo recuerdo, mientras ustedes estaban en La Habana negociando, me preguntaba, oiga, si algún día yo me encuentro en la calle con este Timochenko, puchas, ¿cómo voy a reaccionar? ¿No? O sea, si se me va a salir las madres, ¿no? Si voy a explotar, si se me van a empañar las gafas, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿No? Me recuerdo fantaseando eso. Y cuando llegó el momento, algunos minutos antes de conocernos, usted me llamó para pedir permiso que si a la cena podía traer a su perrito. Oh, wow. Y pues eso me enseñó que estábamos ante una nueva Colombia, ¿no? Que algo sí estaba cambiando, ¿no? Nunca pensé que el comandante Timochenko me fuera a pedir permiso para un perrito, ¿no? Entonces eso lo recuerdo con gusto y haber compartido con ustedes esa cena fue de gran valor, ¿eh? No obstante, y muy precisamente por las diferencias que tenemos, ¿no? Y la historia que hay detrás de eso, pero haber compartido esa cena y esos días en Marquetalia, pues fue un momento grande, de los momentos importantes de mi vida y de las grandes lecciones, precisamente a pesar de haber votado por el no, ¿no? Entonces, a mí sí me queda algo de optimismo y valga la pena el momento para reconocer la gestión que se hizo por esa paz incompleta,
injusta, coja, pero un acuerdo valedero y que le ha mermado los flujos de sangre en este país. Así que de mi parte, pues gracias por compartir este espacio donde hubo un poquito de todo, y a quienes participaron acá, gracias por la franqueza y por, pues precisamente aprovechar estos espacios que el proceso nos ha permitido. Rodrigo, muchísimas gracias, siempre bienvenido por acá. Si alguna vez quiere compartir también un artículo, algo así como lo ha hecho mi amigo Martín, bienvenido sea. Y gracias. Muchas gracias. Unas palabras, Rodrigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, no. Mire, y mire cómo es la cosa. Yo no tenía la cabeza de Cristiano, pues no. No tenía eso en la cabeza todavía, no me había informado. Pero no, interesante. Yo agradezco el espacio, pido perdón disculpas si de pronto no estuve a la altura de lo que esperaban. Pero es que, mire, esto ha dado, quisiera despedirme con esta anécdota. Dentro de esas cosas que se han organizado un encuentro con madres de soldados caídos en medio del conflicto. Eso se preparó, compañeras nuestras, mujeres, fueron organizando eso, están en interlocución con ellas, y ya venía la etapa, digamos, como final, donde yo iba a aparecer en la reunión con ellas. Yo llego, entro, y comienzan las madres a hablar. Cuando comienzan a hablar, y con el dolor que hablaban, y yo lo percibí, ¿no? Llegó el que nos mató los hijos. Y las cosas que me dijeron y tal, yo dije, me va a tocar salirme. Y me saldré con toda humildad. No, nadie exigió que me saliera, siguieron hablando. De ahí intervine yo no recuerdo qué dije, eso creo que está grabado. Y al final, una de las más radicales me llamó y me dijo, don Rodrigo, venga, nos tomamos una foto para llegar a mi pueblo. Y a partir de hoy, debo este luto que llevo 8 años por mi hijo. A partir de hoy lo dejo. Y gracias por la paz. Entonces, esas cosas lo reconfortan a uno, de gente humilde, de gente que son víctimas, que sufrieron, que no se debe haber dado eso, pero que bueno, fueron los hechos y estamos tratando de cómo contribuir a mejorar y a que eso ojalá no se vuelva a repetir. Muchas gracias ya y a todos los demás. Gracias, Jack. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, don Jack. Don Gracias Rodrigo. a todos, una feliz noche. Nos Muchas vemos gracias, el próximo Jack. lunes por acá. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchísimas gracias. Gracias Jack, a buenas Dios, noches. chao, por